pero sí creo que hizo falta un proceso importante de planeación antes de la puesta en práctica de la estrategia. Creo que eso sí es algo que ha sido bastante evidente, ¿no?, en el transcurso que tiene la cruzada en operación. Por otro lado, pero bueno, por otro lado también da posibilidades de mejora, ¿no? O sea, en el mismo sentido de que es algo que se está reconfigurando y que está viendo cambios, mejoras, etcétera, pues también viéndolo positivamente, pues podemos pensar que todavía hay posibilidad de hacer cambios positivos, ¿no?, en la cruzada. Un segundo aspecto sobre el que quisiera llamar la atención es el hecho de que desde el decreto de creación también la Cruzada Nacional contra el Hambre adopta un marco teórico de derecho a la alimentación y de seguridad alimentaria, ¿no? De hecho, en algún momento dice que lo que se busca es garantizar el derecho a la alimentación para todos los mexicanos, ¿no? Y bueno, como señaló también el doctor Gordillo, bueno, la seguridad alimentaria tiene una serie de dimensiones, desde la disponibilidad de alimentos, que tiene que ver con la producción, posteriormente el acceso, tanto económico como físico, la utilización de los alimentos y, por último, una dimensión de estabilidad en el tiempo, ¿no?, de todas estas otras dimensiones. Entonces, con ese objetivo explícito que tiene la cruzada y que de hecho también lo mantiene en el Programa Nacional México Sin Hambre, que es el segundo, digamos, lineamiento o disposición pues legal importante, nos podemos preguntar sobre la capacidad que tiene la CNCH para la cruzada para lograr la seguridad alimentaria y garantizar el derecho a la alimentación en un sentido amplio. Yo partiría un poco de esa pregunta, ¿no? O sea, ¿tiene en realidad la cruzada ese potencial o no lo tiene? Yo voy a presentar algunos puntos que creo que, pues por lo menos, digamos, llaman la atención sobre puntos sobre los que todavía se tendría que trabajar, ¿no? El primero es el carácter, digamos, de los objetivos de la cruzada que están alineados respecto a la seguridad alimentaria, pero vemos que lo retoma en gran medida los objetivos del reto hambre cero, ¿no? Si uno los ve, son muy, muy similares. Y de hecho el propio reto hambre cero está planteado en términos pues bastante esquemáticos, por lo mismo que es un mecanismo internacional, ¿no?, para, digamos, orientar a los países sobre sus programas de seguridad alimentaria. O sea, no pretende ser exhaustivo. Y si nosotros vemos este marco de seguridad alimentaria, vemos que el reto de hambre cero de entrada tiene algunas limitantes, ¿no?, para cumplir con ese enfoque de seguridad alimentaria. Y parte de eso lo reproduce de alguna manera la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y además agrega, digamos, algunas otras deficiencias que pueden considerarse propias, ¿no? Por un lado, en un principio solo había incluido la desnutrición infantil aguda, cosa que ya se corrigió y que sabemos que, bueno, digamos, el análisis estadístico nos muestra pues que el principal problema en México es desnutrición crónica y no aguda, entonces era una misión muy importante. Tampoco se incluye un objetivo explícito de estabilidad a través del tiempo y no se hace referencia a consideraciones ambientales en la producción de alimentos, que también es algo relevante, ¿no? Sin embargo, yo quisiera también centrarme en otro aspecto que tiene que ver con la definición de la población objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre. La cruzada se propone, como ya se señaló en la exposición, atender a estos 7 millones de mexicanos que están en esta intersección de la pobreza extrema, multidimensional y de la carencia alimentaria, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos que aproximadamente 11.5 millones de personas están en pobreza extrema y 27.4 millones tienen carencia alimentaria, pues sin duda es un objetivo que se queda bastante corto respecto a las necesidades en este problema, ¿no? Y bueno, uno podría pensar que es bastante plausible empezar, digamos, priorizando a aquellos grupos que más lo requieren,
que están precisamente en esta intersección, con lo cual estaría muy de acuerdo, pero la cruzada no plantea un plan de cobertura gradual de esto, digamos, estableciendo alguna población potencial con algún criterio que se pueda, digamos, considerar relevante y consensuado entre distintos actores. O sea, el plan que se propone para finales de este sexenio es cubrir a esos 7 millones, empezando con los 400 municipios. Entonces, digamos, de entrada, para la problemática que existe en el país, tanto de pobreza extrema como de carencia alimentaria, me parece que es un objetivo bastante limitado, ¿no? Por otro lado, con respecto a, digamos, otro de los retos para que pueda cumplir con este objetivo que la Cruzada se puso a sí mismo del derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria, es justamente lo que también se señaló, que fue la falta de coincidencia entre su principal instrumento de planeación, que es lo que se conoce como una matriz de marco lógico, de indicadores de resultados, ¿no? Y sus objetivos, ¿no? Los objetivos están planteados, como ya lo señaló el doctor Gordillo, en términos de seguridad alimentaria, mientras esta matriz de marco lógico está planteado en relación con los distintos componentes de la cruzada, de la pobreza, ¿no? Las distintas dimensiones de la pobreza planteadas por Coneval. Y esto es muy importante a la hora de hacer el diseño de un programa y de cuáles van a ser las principales intervenciones, de cómo se van a medir los resultados. Entonces, efectivamente, existe una tensión muy importante entre estos dos aspectos, ¿no? Si nosotros vemos los componentes de la cruzada en términos de pobreza, pues podrían contribuir parcialmente al logro de los objetivos de la cruzada, pero sobre todo incidirían en la parte de hambre y desnutrición, ¿no? O sea, si nosotros tomamos en cuenta alimentación, salud, educación, ingreso, etcétera, tendrían mayor potencial de incidir en los primeros dos objetivos de hambre y desnutrición, pero bastante menos potencial de incidir en los otros, que era minimizar las pérdidas post cosecha, promover la participación comunitaria y de forma importante, digamos, para esta exposición, pues aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos. O sea, ahí, digamos, planteado en esos términos, pues la cruzada tendría mucho menos potencial de llegar a, ¿no?, a garantizar la seguridad alimentaria. Ahora, otro punto importante es que hay aspectos estructurales que tienen que ver con la seguridad alimentaria que pues que son un reto también, ¿no? Por un lado, el asunto de la política económica, ¿no?, y de la necesidad de un aumento de los empleos de calidad y de los ingresos laborales, ¿no? O sea, en un contexto de bajo crecimiento, baja inversión, baja productividad, etcétera, va a ser muy difícil cumplir con uno de los objetivos, ¿no?, de la Cruzada Nacional contra el Hambre, de aumentar el ingreso de pequeños productores y de campesinos. Por ejemplo, tomando en cuenta el programa de en Brasil Hambre Cero, pues recordemos un poco que se dio en otro contexto de mayor crecimiento, de elevación de los salarios, etcétera, ¿no? O sea, era un contexto diferente al que se está implementando ahora en México, ¿no? Y por otro lado, y también muy relacionado con la exposición, pues la política agrícola, ¿no? O sea, es una política que, digamos, con muchas complejidades y que para que efectivamente se pueda dar el aumento de los ingresos y de la producción de pequeños productores y campesinos, pues se requerirían acciones de mucho mayor alcance en materia, en el campo, ¿no? Entonces, sin duda ahí hay también bastantes retos que tiene la Cruzada en esos dos grandes temas. Por otro lado, la evidencia en la efectividad de los programas, porque como decía, la Cruzada está basada en los programas y el éxito que tenga la Cruzada dependerá también del éxito de los propios programas, ¿no? Evidentemente hay una estrategia de coordinación, pero en realidad los programas son programas ya existentes, programas que mantienen hasta este momento sus reglas de operación, sus formas de focalizar, etcétera. Y aunque se han hecho esfuerzos importantes ahora de cambio en las reglas de operación, sobre todo de incluir un párrafo de que se debe focalizar
a la población objetivo de la cruzada, pues sin duda hay un reto muy importante ahí en la articulación, ¿no?, de los programas. Nosotros, señalando con respecto a estos 66 programas de los que yo hablaba, que estaban en el decreto de creación, si nosotros vemos en qué dimensión de seguridad alimentaria se ubican, podemos analizar que 51 de estos 66 programas inciden en el acceso a los alimentos, ya sea físico o económico, 30 de ellos en la disponibilidad de alimentos, 26 en la estabilidad y 23 en utilización. O sea, la batería de programas es bastante amplia. Y sobre todo, por ejemplo, en la parte de disponibilidad de alimentos, que es la que nos interesaría un poco aquí, que tiene que ver con la producción, pues tenemos 30 programas que están incidiendo de alguna manera en esa dimensión. El problema entonces es pues la baja efectividad, ¿no?, de estos programas, que como bien señalaba el doctor Gordillo, pues muchos de ellos o son muy pequeños, no tienen suficiente cobertura, o los grandes tienen presupuestos que son regresivos, como en el caso de Procampo. Entonces, es un reto grande poder lograr el objetivo de seguridad alimentaria con base en los programas existentes, reproduciendo los problemas que ya conocemos, ¿no? O sea, cómo avanzamos, digamos, en ese sentido. Y también, pues, preguntarnos, pues, cuál es el valor agregado en este momento, por ejemplo, de la Cruzada Nacional contra el Hambre. O sea, todos estos programas que ya estaban en funcionamiento, ahora lo que se está haciendo es un esfuerzo de coordinación y de focalización en ciertos municipios y para cierta población. Sin embargo, bueno, es un reto, pues, que puedan los programas que tienen distinta población objetivo, forma de focalizar, etcétera, que efectivamente lleguen a la población que la cruzada se está proponiendo, ¿no? Ahora, esto sería en relación a, digamos, a una serie de aspectos que creo que la cruzada sí tendría que atender, digamos, para potenciar en realidad su impacto sobre los objetivos que se ha planteado ella misma, ¿no? Ahora, con relación propiamente a la propuesta, ¿no?, que hace el doctor Gordillo, que creo que un poco los aspectos que mencioné ayudan un poco a poner en perspectiva la importancia también de la propuesta que se está haciendo, ¿no? En principio, porque la propia cruzada se propuso que se iban a crear programas nuevos donde hiciera falta, digamos, donde hubiera vacíos, ¿no? Justamente como vacíos dentro de esta multiplicidad, ¿no?, paradójicamente, ¿no?, que hubiera vacíos entre esta multitud de programas, entonces iban a proponer programas nuevos. Hasta el momento únicamente se ha propuesto, bueno, el más importante es el programa de comedores comunitarios, ¿no?, pero que no incide directamente en la parte de disponibilidad de alimentos, aunque tiene un componente de huertos comunitarios que hasta donde sabemos no está funcionando todavía del todo como debería hacerlo, ¿no? Entonces, esta propuesta se dirige a llenar precisamente uno de esos vacíos y de cubrir algunos de los retos que se han ya identificado con respecto a la Cruzada Nacional contra el Hambre, ¿no? Y aquí me voy a permitir leer algunos aspectos. Afortunadamente, yo tuve la ventaja de tener acceso a la ponencia, ¿no? Entonces, voy a mencionar simplemente algunos párrafos que creo que son importantes y nos ayudan también a entender un poco el programa que se está proponiendo, que dice que tiene como objetivo contribuir a reducir la población rural en condición de pobreza extrema por la vía de aumentar la productividad, producción y los ingresos autónomos. Entonces, dice también que el propósito del programa es que los hogares rurales en condición de pobreza en localidades y municipios en que los pequeños productores y campesinos tienen un peso social y económico preponderante, aumenten sus ingresos a través de actividades económicas agrícolas y no agrícolas, aumenten su producción de alimentos, la productividad de los factores de producción y que accedan a políticas y programas públicos, ¿no? Señala también
también es textual. Alguno de estos servicios podría proveerse a través de este programa y sus recursos, pero especialmente se pondrá un fuerte acento en construir articulaciones con otros programas de diversas dependencias gubernamentales. Y termino con otra cita que dice: el programa Territorios Productivos puede resumirse en una palabra: articular programas existentes, formas de participación presentes en las comunidades y experiencias realizadas en otros programas, ¿no? Entonces, sin duda, pues creo que es muy importante que se retome efectivamente la importancia, pues, de el potencial productivo entre estos grandes segmentos de la población. Creo que sería muy conveniente conocer un poco más sobre las particularidades del programa, en particular sobre las formas de intervención, ¿no? Los mecanismos de intervención. Y además, más allá de eso, digamos, sobre todo considerando lo que leía al final, de articular programas existentes, formas de participación presentes y experiencias realizadas en otros programas, creo que sería conveniente plantear, pues, cómo podemos superar todos estos problemas que planteamos para la cruzada, pero que me parece que, como está planteado este programa, probablemente se enfrentaría también a los mismos problemas, ¿no? Porque de alguna manera utilizaría la estructura ya existente respecto a los programas, ¿no? Yo imagino que tendrá que ver con una forma diferente de aproximarse al problema, ¿no? Pero ¿cómo podemos, pues, superar esos vacíos? Por ejemplo, en el Programa Nacional México Sin Hambre se integró un programa que no estaba incluido en el decreto, que es el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, ¿no? PESA, que tiene, por lo menos de forma manifiesta, objetivos similares, ¿no?, a los que se plantean. Y entonces, creo que enfrentaría, pues, muchos de los mismos retos que enfrenta la Cruzada Nacional contra el Hambre, y que sin duda